Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy es día miércoles 2 de agosto del 2023. La lectura que nos corresponde es el libro del Éxodo, capítulo 34, del 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 13, del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Esta es palabra de Dios. Este es honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la primera lectura estamos viendo un suceso no muy común en todas las Sagradas Escrituras, no como en la vida, nada más en las Sagradas Escrituras, porque pues leyendo y desconociendo toda la actividad de muchos personajes bíblicos como Abraham, el padre de la fe, como Isaac su hijo y Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, y cada uno de los hijos de Jacob, su actividad, principalmente la de José, el vulgarmente llamado José el soñador, y de su hermano Benjamín, el más pequeño, hijos de Raquel, la única de las esposas que sí amó Jacob. Y bueno, vemos también la trayectoria de Noé, vemos la trayectoria del rey David, de Salomón, del rey Saúl, y vemos la trayectoria de algunos personajes como, eh, bueno, les puedo mencionar muchísimos, ¿no? ¿Para qué repetirles todos los personajes bíblicos? ¿No? Los 12 profetas menores, los 4 profetas mayores, Daniel, tenemos a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías. O sea, tenemos muchos personajes, pero nadie le había ocurrido este fenómeno del que podemos estar ahorita explicando, ¿sí? De lo que le ocurrió a Moisés. Lo vamos a ver de una manera pues un poquito más precisa, ¿no? Vamos a hacer un poquito de comentario con respecto a este suceso. Dice aquí que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, estamos en Éxodo 34 del 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza, eran dos, ¿sí? Dos tablas de la alianza en las manos. No sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Fíjense, su rostro resplandeció por haber hablado con Dios. No es que lo haya visto, que quede claro. Por haber hablado con Dios, resplandecía su rostro. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía tuvieron miedo de acercarse. ¿Qué le está pasando? O sea, imagínense, ¿no? Es una cosa, es un fenómeno muy peculiar, ¿no? Pero Moisés los llamó y entonces Aarón y a todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Dios le había dado una comunicación. Aquí fíjense cómo no está hablando de la comunicación, de lo que Dios le había hablado a Moisés, sino aquí lo importante es ver ese fenómeno que le ocurrió a Moisés por haber hablado con Dios. Su rostro resplandecía. Nos podemos hacer esa pregunta, ¿por qué su rostro resplandecía?
por haber hablado con nuestro Padre Dios. ¿Sí? Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Hagan de cuenta que era como una luz, ¿sí? Como un foco, como un LED, una LED, ¿no? O sea, brillaba, ¿no? Pues la gente lo veía y pues se deslumbraba, ¿no? Bueno, esto es importante que lo vean ustedes, ¿no? Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esto? Que aquí lo importante de esta lectura es el fenómeno que ocurre con nuestro Padre Dios. Ahorita vamos a ver cuál es el mensaje, ¿no?, que nos da esta lectura, el mensaje teológico, ¿sí?, de este fenómeno que le ocurrió, como les acabo de mencionar. No le pasa a cualquier persona dentro de los personajes bíblicos. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Eso es lo que nos está mencionando esta parte de la Sagrada Escritura, este fenómeno tan importante. Quiero darles a entender a ustedes que la situación en la que se encontraba Moisés al traer el comunicado de nuestro Padre Dios, porque aquí no estaba hablando con un ángel, ¿eh? No, hermanos, no. Estaba hablando con Dios. Sí, es muy distinto, ¿eh? Fíjense, o sea, hay algunas personas que nos dicen, no, nuestro Padre Abraham, bendito nuestro Padre Abraham. ¿No? Pues acuérdense que siempre hay que llenar las bendiciones. Nuestro Padre Dios dijo, todo aquel que bendiga al Padre Abraham se va a llenar de bendiciones. Eso sí, no es una indulgencia plenaria, ¿no? Eso es algo importante que ahí está escrito en la Sagrada Escritura. ¿Sí? De eso no hablan nuestros presbíteros y sacerdotes, ¿verdad? Y es algo muy importante, ¿no? Bueno, pues bendito sea nuestro Padre Abraham. Bueno, pero nuestro Padre Abraham, cuando Dios le hablaba por medio de los ángeles. ¿Se acuerdan de eso? Sí, que lo fueron a visitar 3 ángeles, ¿no? Y después lo visitaron varias ocasiones. Una para poderle decir que pues, iba a tener una gran descendencia. Otra ocasión fue cuando pues, ya había nacido su hijo y un ángel del Señor le dice, detén tu mano con esa arma punzo cortante que vas a sacrificar a tu hijo por mandato de Dios. Se ha dado cuenta que verdaderamente le temes a Dios y que le ofreces a Dios todo. Y vemos que se le aparece también en forma de un ángel, ¿no? Los ángeles cuando se le aparecen en una forma física, humana, y se queda uno con él y dos se van a Sodoma y Gomorra a destruir las ciudades, ¿no? Vemos entonces que supuestamente un ángel, digo supuestamente, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues es que Jacob luchó contra Dios, ¿no? Pues ¿cómo vas a luchar contra Dios? Y le ganan, ¿no? Ay, sí. Es un ángel, ¿no? Jacob, sí, lucha. Vemos como todo lo que le pasó a José, hijo de Jacob, José el soñador, fue por obra de nuestro Padre Dios, ¿no? Pero vemos cómo Moisés, cuando sube al monte Sinaí antes de llegar a Egipto, antes de ir a Egipto a liberar al pueblo israelita, al pueblo hebreo, ve la zarza hirviendo en el monte y le dice nuestro Padre Dios, oye, quítate las sandalias, porque donde estás pisando es tierra, es lugar santo, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué en ese momento no le resplandeció el rostro a Moisés? ¿Se dan cuenta de eso? En ese momento nada más habló con nuestro Padre Dios. Sí, porque muchos dicen, es que resplandeció su rostro porque habló con Dios. No es cierto, no fue por eso. Porque la primera vez que sube al monte Sinaí Moisés, no sé, no, su rostro no resplandece. ¿Sí? Ahorita les voy a decir por qué les estoy diciendo todo esto. Quiero que lo vayan analizando porque es importante verlo así. Después Moisés, cuando ya libera al pueblo, ¿sí? Regresa al monte Sinaí y sube. Y está ahí 40 días y 40 noches, ¿no? Y cuando baja, ¿sí?
No nos dice esa escritura que haya resplandecido su rostro. Y le dice a Josué, más bien Josué le dice, escucho al pueblo como que están en guerra. Y dice Moisés, no, no son gritos de guerra, no son gritos de derrota, son cánticos de alegría. Y cuando baja, la gente no lo ve con el rostro resplandeciente. Se había hablado con Dios, ¿no? Y ya Dios había hecho esas tablas de piedra, posiblemente de piedra o de madera, no nos menciona el artículo, en donde había puesto el decálogo, los 10 mandamientos. Y Moisés destruye esas tablas porque dice que no se merece el pueblo la ley de Dios. Toma esa actitud Moisés, ¿no? No se lo merece. Y no le brillaba el rostro. Aquí ya nos está diciendo que sí, que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Por haber hablado, no por haberlo visto. Porque no, nadie ha visto a nuestro Padre Dios Todopoderoso. ¿Por qué en este momento sí le resplandece el rostro? Porque ya es un cambio. Un cambio en la vida de Moisés, de haber sido lo que había hecho él antes, ¿sí? De toda la trayectoria, de haber nacido, de haber sido criado por la mujer, una hija del faraón, que lo había recogido del río Nilo, y que dijo que Moisés es sacado de las aguas, cuando el faraón había mandado a matar a todos los niños, para que no se reprodujeran más los hebreos, porque estaban haciendo muchos hombres, y que dejaran de con vida a las mujeres. Crece Moisés, mata a un egipcio, sí, y huye para que no lo mate el faraón. Van tras él, sí, y llega hasta la tierra de Madián, en donde se casa con una pastora. Vive una vida normal, pienso yo, ¿no? Normal, ¿no? Haber matado a alguien. Vive una vida diferente. Pues en este momento, cuando le resplandece su rostro, una luz intensa está en su rostro. ¿Por qué? Porque ya se ha revestido del Señor. Su ropa es distinta. Aquí comenzamos con su cara, su rostro, su cabeza. Y en su mente ya está la palabra de Dios. No solamente el decálogo. Por eso baja y habla con los ancianos y después con los israelitas, comunicándoles la palabra de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Es muy distinto. Anteriormente, pues nada más iba a cumplir con el mensaje de ir a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero ahora ya llevaba la palabra de Dios, ya tenía la palabra de Dios, que es la que te hace convertirte, que es la que te hace reconciliarte con el Señor. Es un hombre nuevo. ¿Se acuerdan de la transfiguración en la época de nuestro Señor Jesucristo? Cuando le dijo a Pedro, Santiago y Juan, síganme, acompáñenme. Y Pedro se da cuenta, Santiago y Juan se dan cuenta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que su rostro brilla, este mismo brillo que estamos viendo ahorita aquí. Y Moisés ahí estaba, con su rostro brillante, y Elías estaba ahí. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Cómo saben que eran esos tres personajes? Porque Moisés le brillaba el rostro. Y los judíos y hebreos sabían, los israelitas sabían, que Moisés es el único personaje bíblico que le brillaba el rostro después de haber hablado con el Señor cara a cara. Así le dicen, ¿no? Haber escuchado a Dios. ¿Por qué tenía la palabra de Dios? Traía la ley de Dios. ¿Y por qué que entonces creyeron que Elías era el otro personaje que estaba ahí, ¿no? ¿Sí? Porque Elías era el cumplimiento de esa palabra de Dios y de la ley de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo estaba en medio de ellos, representando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento representado por la ley y el cumplimiento de la ley. La ley Moisés, el cumplimiento Elías. Y Jesucristo la nueva alianza, que contenía esas dos cosas, la ley y el cumplimiento. Por eso esas tres personas estaban totalmente brillando. En la transfiguración, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese evangelio?
muy importante que se acuerden de él, ¿no? Sí, que lo eran. Precisamente por eso ahorita lo estamos pues comparando, lo estamos de alguna manera pues viviendo, sí, en la situación de Moisés. Entonces, pues que quede claro, hermanos, que la resplandeciente cara de Moisés no es que haya visto a Dios cara a cara, sino que habló con él. Y su luz intensa era porque extraía ya la palabra de Dios al pueblo, porque ya su vida había cambiado de ese momento en adelante, ¿sí? Su vida era totalmente destinada a las cosas del Señor. Y ya era un líder, ya era un patriarca, ya era un profeta, ya era el consejero principal del pueblo israelita para que hicieran las cosas conforme a lo que dice la ley de Dios. Bueno, espero que haya sido yo un poquito explícito, ¿no? Lo pueden leer ustedes con calma, paso por paso, ¿sí? Y vean que esta parte de las escrituras, lo importante es eso, de que veamos el fenómeno del rostro resplandeciente de Moisés y que veamos el por qué, y ya lo hemos hablado, porque ya comunicaba la palabra de Dios, porque ya era otro hombre, ya se había convertido. El Moisés de antes era otro, ahora era otro Moisés, ¿sí? El líder, el representante de la palabra de Dios en la tierra. Bueno, veamos ahora Mateo 13 del 44 al 46, está muy pequeño, ¿no? Son 3 versículos en donde nos habla de dos semejanzas, de dos ejemplos que son muy importantes y se relaciona con esta lectura de Moisés, esa luz, ¿no? Sí, que es algo muy valioso. Recuerden lo que les acabo de mencionar. Nadie en las Sagradas Escrituras, ningún personaje bíblico tiene ese fenómeno que tuvo Moisés y tuvo la oportunidad de hablar con Dios. Independientemente de que Abraham es el padre, ¿sí?, de todas las naciones, no nada más de los israelitas, de todas las naciones, también de los árabes, ¿sí?, de todos, ¿sí?, de todos. Nadie le había pasado lo que le había pasado a Moisés. Moisés es un personaje muy importante en las Sagradas Escrituras y lo vemos denotado en la transfiguración en la época de nuestro Señor Jesucristo, lo que acabamos de mencionar. ¿Por qué no estuvo ahí Abraham? ¿Por qué no estuvo ahí Isaac en esa transfiguración? ¿Por qué no estuvo ahí Jacob? ¿Sí? O alguno de los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué no estuvo alguno de los profetas, de los 12 profetas menores o de los 4 profetas mayores? ¿Por qué no estuvo ahí Samuel? ¿Por qué no estuvo Eliseo? Si no tenía que ser Moisés. Y porque tenía que ser Elías. Bueno, pasemos entonces a explicar estas dos semejanzas que tenemos muy valiosas en el Nuevo Testamento de Mateo 13, del 44 al 46. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, a la gente, el reino de los cielos, plural, cielos, el reino es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo de todos los cielos, de toda la inmensidad, de todas las creaciones de Dios, el Espíritu Santo es el reino. Y ya vive en nosotros. Vivimos la época del Espíritu Santo, hermanos. Ahí. Se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Si tú supieras que hoy tenemos en nosotros el Espíritu Santo, porque somos templos vivos del Espíritu Santo, increíblemente, ¿verdad? Sí. Pero hay gente que no lo entiende, no lo cree. Tenemos dones del Espíritu Santo. Muy importante eso entenderlo, porque con esos dones que tenemos que ponernos a trabajar. Recuerden que el Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es una energía, hermanos. El Espíritu Santo es el producto del amor del Padre y del Hijo, de nuestro Padre Creador y de nuestro Señor Jesucristo el Salvador.
y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo santificador. La gente no quiere entender y creer eso, no creen en la Trinidad. Son las tres formas como Dios se nos ha revelado a la humanidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos nos decimos que es la divina providencia, ¿no? Porque las tres personas nos proveen a nosotros la vida que nos da Dios, la salvación que nos da Cristo, ¿sí? Y el poder trabajar para santificarnos que nos da el Espíritu Santo. Pues es el tesoro, hermanos, que dice aquí, escondido en un campo, ¿sí? El campo somos todos los que estamos aquí. Si lo encuentras, ¿verdad? Pues te vas a llenar de alegría. Y vas a hacer todo lo posible, ¿sí? Para tener ese campo contigo siempre, el Espíritu Santo siempre contigo. ¿Sí? Eso es. Y después en la otra parte que nos menciona, dice, el reino de los cielos, otra vez plural, el reino es el Espíritu Santo, se parece también a un comerciante con perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, que es el Espíritu Santo, va y vende cuanto tiene y la compra. Cuando te das cuenta que verdaderamente el Espíritu Santo es algo muy importante en nuestra era, en esta que estamos viviendo, es grandioso tu encuentro y le vas a dar un valor muy importante, como eso que nos está explicando esa semejanza de esa perla muy preciosa. ¿Sí? Pues aquí la invitación es de que reconozcas que tenemos al Espíritu Santo, es algo muy valioso, como lo valioso que es la palabra de Dios, por eso resplandecía el rostro de Moisés, porque traía la palabra de Dios al pueblo. Y el Espíritu Santo es algo muy valioso, porque nos llena de esa palabra de Dios para poder trabajar y llevar ese trabajo, ¿sí? Presentárselo a nuestro Señor cuando nos vayamos de aquí y le digamos que no nos tome en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La iglesia somos nosotros y la fe son las obras que hayamos hecho. Eso lo hemos repetido en la liturgia muchas veces. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero que esto pues a ustedes les tenga un poquito de curiosidad y haya yo sido pues, explícito en esta explicación, pero recuerden, vuelvan a leer, pidan al Espíritu Santo que les diga qué es lo que deben de entender cada uno de ustedes y pongámonos a trabajar, porque ese es nuestra labor, ¿eh? No solamente vivir las cosas mundanas y terrenales y materiales, ¿no? Sí, porque hay gente que pues, estudia, trabaja, hace bien las cosas, cuida a su familia, ¿no? Disfruta la vida, pero tenemos que también ponernos a trabajar en las cosas de Dios. Es lo más importante. Lo mundano, lo terrenal y lo material, pues es segundo término. ¿Sí? Dios dijo amar a Dios Jesús dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y ahí se encierran todas las leyes de los profetas. Así lo dijo él, ¿eh? Yo no lo estoy inventando, así lo dijo él. Ahí está el Evangelio. Ahí está uno de los Evangelios en donde nos dice eso. Bueno, hermano, que Dios te bendiga.